Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a un problema de química general inorgánica 1. Un problema que tenemos en una guía, es el problema número 5, como se ve en pantalla. Tiene que ver con el problema de gases ideales y con la teoría cinética molecular de Maxwell y Boltzmann, que en otros videos, en otros capítulos hemos mencionado. El problema consiste, básicamente, como se lee en el enunciado, y como ustedes están viendo, dice, se tienen 4 recipientes idénticos de 10 decímetros cúbicos. Acuérdense que un decímetro cúbico es un litro de capacidad. Sí. Conteniendo cada uno un mol de nitrógeno a 27 grados. Se realizan los siguientes cambios. Tenemos 4 recipientes separados, idénticos, iguales, 4 probetas iguales, de cada una 10 decímetros cúbicos, o sea, de 10 litros cada una, y cada uno tiene un mol de nitrógeno. Nitrógeno es un gas biatómico, tiene 2 átomos de nitrógeno, cada molécula de nitrógeno, o sea, N2, a 27 grados. Se realizan los siguientes cambios. Primero, en el primer recipiente el gas se comprime hasta un volumen de 1 decímetro cúbico a temperatura constante. Después, bueno, dice B, en el segundo recipiente se aumenta la temperatura del gas de 327 grados a volumen constante. C, en el tercer recipiente se introduce un mol más de nitrógeno a temperatura T y volumen constante. La B es volumen. Y D, el cuarto recipiente se agrega un mol de hidrógeno a temperatura T y B constantes. Indique cualitativamente qué efecto tiene cada uno de estos cambios sobre la energía cinética molecular media, la velocidad molecular media, la presión parcial del nitrógeno, la presión total del sistema, bueno, bla, bla, bla. Y todo eso. Bien. Obviamente que hay que saber leyes de los gases, por lo menos de gases ideales, Beigel-Mariot, Gay-Lussac, la ecuación general de los gases, presión por volumen es igual al número de moles de molécula por R, que es la constante universal de los gases, que es 0.082 atmósferas por litro sobre grado Kelvin por mol, bueno, por la temperatura. O sea, P por B igual a NR por T, esa famosa fórmula es la más general. Esa por lo menos hay que saberla y saber de qué se trata. Entonces los gases están haciendo una presión y tenemos 4 recipientes completamente cerrados que contienen nitrógeno, bueno, a 27 grados y con un mol de nitrógeno a 27 grados cada uno. Bien. Y dice, vamos a hacer el punto A, dice, en el primer recipiente el gas se comprime hasta un volumen de 1 decímetro cúbico. Se comprime, obviamente reduce el volumen. O sea, de 10 decímetros cúbicos pasa a 1 decímetro cúbico. La temperatura es constante, proceso isotérmico. Entonces pregunta, allá abajo de todo, me está preguntando la energía cinética molecular media, la velocidad molecular media, la presión parcial del nitrógeno y la presión total del sistema. O sea, en principio, tenemos. Vamos a dibujar la situación. Bien. En principio tenemos un volumen inicial que son 10 decímetros cúbicos. Obviamente esto se reduce a 1 decímetro cúbico, o sea, 10 sería la 10ª parte de esto. O sea que el volumen, obviamente, supongamos que está así. Supongamos que acá hay una tapa con un pistón, como si fuese una jeringa, por decir así. De pronto comprimo. Y comprimo, obviamente, voy a tener este mismo recipiente, que vamos a tratar de hacerlo igual porque es el mismo recipiente, pero o sea, la misma jeringa, por decir así. Y ahora comprimimos el pistón de la jeringa y queda así. Supongamos que este es el volumen final, 1 decímetro cúbico,
1 litro, Ujú. todo a 27 grados. O sea, el proceso es isotérmico, o la temperatura es constante. Si es constante, es un proceso isotérmico. Bien. Bueno, pero se redujo el volumen. Bueno, se supone que si la temperatura es constante, algo tuvo que haber cambiado, sí, el volumen y también la presión. Es la famosa ley de Boyle y Mariotte. Bien. Es lo de P1 por B1 igual a P2 por B2. Claro, exactamente. Supongamos que este volumen inicial es 1, el volumen final es 2. Bueno, se supone que la famosa ley P1 por B1 es igual a P2 por B2. Esto siempre se cumple. Esto se cumple a temperatura y bueno, masa molecular, perdón, número de moles, de moléculas constante. Sí, sí, obviamente. Se supone que esto de acá, esta ley, viene de la ley de la ecuación de los gases ideales, porque por ahora todo es ideal. Que dice P por B es igual a NR por T, donde sabemos muy bien que es justamente la ecuación de los gases. Lo que voy a hacer para que se vea más grande, Bien. voy a sacarlo de pantalla. Ok. O sea, vamos a ver si puedo sacar de compartir pantalla. Estas dos ecuaciones, la de P por B y P por B y la de P por B NRT, claramente las puedo vincular. O sea, Sí. el resultado de una lo puedo meter en la otra. Claro. Ahora después vamos a volver a leer el problema porque lo que nos pide es la energía cinética molecular media, la velocidad molecular media, la presión parcial del nitrógeno y la presión total del sistema. Bueno, vos me vas a hacer acordar todo esto porque yo lo voy a Sí, sacar de sí, yo pantalla. la tengo acá. Sí, yo Perfecto. lo tengo que impreso, así que te puedo. El que lo está viendo que lo copie. Y ahí voy a sacarlo de pantalla. Sí. Voy a sacar esto de pantalla. A ver si me permite. Ahí está. Se ve bien ahora. Ahora se ve todo, bueno. Entonces diciendo problema, es isotérmico, que cumple esta ley, pero esta ley viene de la ley de los gases, ya conocida por todos nosotros, donde n es el número de moléculas, R es la constante universal de los gases, que es 0.082 atmósferas por litro sobre grado Kelvin por mol, la temperatura en Kelvin, bla, 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 eso ya conocemos todo. Es un problema, digamos, de tipo cualitativo, a ver qué pasa con las cosas. Está preguntando lo primero que pregunta, este es el punto A del problema, lo primero que pregunta es la energía cinética molecular media. Eso es lo que pregunta, ¿no? Sí, energía cinética molecular media. Claro, energía cinética molecular media. Molecular media. La teoría cinética de Maxwell y Boltzmann, fines del siglo XIX, predice lo siguiente. O sea, la teoría cinética molecular, vamos a poner teoría cinética molecular de Maxwell, no es Maxwell Smart, es Maxwell y Boltzmann. Bueno, esta famosísima teoría, fines del siglo XIX,
es una teoría estadística que lo que hace, como lo que intenta es estudiar microscópicamente al gas en forma ideal. Se supone que el gas está compuesto por famosa teoría atómica molecular de Dalton, como si fuese bolitas de un pelotero que chocan incesantemente unas con otras y van en diferentes sentidos y dirección, y además chocan con el recipiente, ejerciendo lógicamente una presión, que es la famosa presión que uno mide en el laboratorio. Bueno, esa teoría, que es una teoría estadística, donde hay que utilizar análisis matemático también, todo un proceso largo y tedioso, pero entendible. Ellos, con esta teoría, deducen que la energía cinética molecular, en promedio, es un medio de masa. Este es el promedio que vamos a ponerlo, como a vos te gusta. Este sería el promedio de las velocidades al cuadrado de todas las moléculas. La velocidad promedio de las velocidades al cuadrado de todas las moléculas. Lo que quiero decir que si yo agarro n moléculas, ¿no? Se supone que esas n moléculas, n es muy grande, n es como el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23, o qué sé yo, 9 por 10 a la 24 moléculas, un número espantoso, enorme, enorme, que no me alcanza la casa para poder escribirlo. Bueno, si yo agarro las n moléculas, y cada molécula tiene una velocidad, porque no todas tienen la misma velocidad, todas tienen diferentes velocidades, y además tienen diferentes sentidos y direcciones para donde apunta. Y yo hago B1 al cuadrado, más B2 al cuadrado, más B3 al cuadrado, más B4 al cuadrado, más B5 al cuadrado, más B6 al cuadrado, más B7 al cuadrado, más B8 al cuadrado, me cansé, más puntos suspensivos hasta de n al cuadrado. Bien. Sumo todo esa locura, cosa que no voy a hacerlo en la mismísima vida. Sumo toda esa locura, lo divido por n, que es el total de moléculas, que son millones. Perdón, ¿N o M? N es el número de moléculas n grande. Bien. Ahora lo voy a escribir. Eso me va a dar la velocidad cuadrática media. Bien. O sea, dicho mal y pronto, la velocidad cuadrática media es este bicho de acá. Sí. Lo ponemos así porque es una forma de poner. Es sumar todas las velocidades al cuadrado de todas las n moléculas. Una locura que podría ser una computadora, porque son millones de moléculas. Claro. Tampoco vamos a medir en una foto instantánea la velocidad de cada una de ellas y con su dirección y sentido, porque es una locura. Pero supongamos que esa locura la hacemos. Y esto nosotros lo dividimos por el total n de moléculas. N grande, bien. Eso me va a dar. Bien, perfecto. Un promedio. Bien. Se llama promedio cuadrático medio, promedio cuadrático de velocidad. O velocidad cuadrática medio. O velocidad cuadrática medio. Es que hay que entender esas cosas, y que si entendemos esas cosas, creo que ganamos. Sí. Ahí está. Esto es excelente. Ahí va. No hay, digamos, es mucho más profundo de lo que estoy diciendo, digamos, son cosas que se utilizan en esa teoría para demostrar lo que yo voy a escribir ahora, pero este es el concepto. O sea que si yo agarro una molécula que tiene una masa m, lo multiplico por un medio, lo multiplico por esta cantidad, que es b cuadrado, que es la velocidad cuadrática media, me va a dar la energía cinética media de la molécula. O sea, esta es la energía
cinética media de una molécula de masa m. Ahora, no quiere decir que las moléculas tengan esa velocidad, que tengan esta energía cinética. No. Si no quiere decir que una molécula tenga esta velocidad cuadrática media con esta energía cinética media, no. Lo que quiero decir que en un 75 y quizás en un 80% aproximadamente hablando, de todas las moléculas que estén en el recipiente, sus velocidades al cuadrado se van a parecer a este valor. Se van a acercar a ese valor. Bastante bien. O sea que la mayoría, podríamos decir, tienen velocidades que se acercan a esta velocidad cuadrática media. Y hay un resto, que podríamos decir un 15, un 20% de moléculas que quedan en la cola, o sea que no tienen mucha velocidad. Pero son las menos. Bien. En un 15%, digamos, son las menos. Bien. Y esta energía cinética media de una molécula de masa m, esa m es pequeñísima, la masa de una Sí, la molécula. M estamos hablando de la masa, por ejemplo, de un átomo de hidrógeno, como lo hacíamos en el ciclo básico con la tabla periódica. Si yo quisiese medir cuánto es la masa de una molécula de hidrógeno, bueno, el A la hidrógeno, menos, claro, bueno, algo a la menos un montón. sí, a ver, el hidrógeno es biatómico, es H2. Un mol de molécula de hidrógeno equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, si 6,02 por 10 a la 23 moléculas pesan 2 gramos, que equivale al hidrógeno, ¿no? Una molécula pesa 2 gramos dividido 6,02 por 10 a la 23. Una cosa ínfima que no... que lo pongo Bien. ahí y flota, una cosa así. O sea, no es re ínfimo, las masas son de 10 a la menos 24, 10 a la menos 25 gramos. Bien, No, bien. es muy chiquito, muy infinitesimal la masa Ok. de la molécula. Sí, no, obviamente que las masas de las moléculas están en un orden de 10 a la menos 24 gramos, y mucho menos también. O sea, son nada. Bien. ¿Me explico? Pero las velocidades cuadrática media son velocidades de 30.000 kilómetros por segundo, qué sé yo. Montón. O sea, estoy hablando de velocidades supersónicas, o sea, velocidades tremendas, qué sé yo, 3.000 kilómetros por segundo, 40, dependiendo de la temperatura. Uno puede calcular esas Muy bien. velocidades con la ley de Maxwell-Boltzmann que voy a terminar de escribir. Porque Bien. esta energía cinética promedio está en función de la temperatura del gas. Súper. Pero en principio hay que entender esto. O sea que si a mí me piden qué pasó cuando en este problema con la energía cinética media, bueno, primero quiero terminar de escribir la ley y después ir al problema. Pero Dale. la cuestión es esta, entender físicamente qué es lo que está diciendo esta expresión. Sí, perfecto, se entendió. Con esto creo que avanzamos bastante. Súper, súper. Ahora, Un lo que montón. dice Maxwell y Boltzmann, que esta energía cinética, que yo escribí así, es igual a qué cosa. Ujú. Bueno, en realidad a F sobre 2 por la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin. Esto es lo que los tipos habían deducido en esa época. F, en realidad, no quiero ser muy teórico, pero F tiene que ver con los grados de libertad de la molécula. F, grados de libertad de la molécula, vamos a hablar de eso. F.
Esto es la ley de Maxwell y Boltzmann. O sea, dicho en pocas palabras, esta energía cinética que se escribe así no es otra cosa que el número de grados de libertad de la molécula dividido 2 por la constante de Boltzmann, que es una constante que va a depender ¿de qué cosa? No es otra cosa que esto. La constante universal de los gases sobre el número de Avogadro. Bien. ¿Eso es F? Esto es una F, sí. Bien. Esto es parte de esa teoría cinética resumida, ¿no? La cuestión es que vamos a ver quién es F. Quiero explicar qué son los grados de libertad. Yo soy libre, por ejemplo. ¿Libre en qué sentido? Libre porque puedo hacer lo que quiera, bueno, de comillas puedo hacer lo que quiera, pero, por ejemplo, yo puedo caminar a lo largo de la habitación, a lo ancho de la habitación, y puedo saltar si quiero. Sí. Bueno, ya está. Tengo 3 grados de libertad. Largo, ancho y altura. ¿Está? Yo Sí. soy una Sí, partícula, una molécula. Que voy para allá, o voy para allá, o voy para arriba. Me puedo mover en 3 direcciones, independientemente una de la otra, por eso son grados de libertad. Tengo 3 grados de libertad como partícula, como molécula. Bien, Soy bien, una bien, bien. molécula grandota ahora. Bueno, las moléculas monoatómicas, o sea, moléculas que tienen un solo átomo, y es frecuente encontrar en la tabla periódica las que se encuentran en el grupo 8A, que son los gases raros, gases inertes, argón, xenón, criptón, neón, qué sé yo, todos esos. Cada molécula es un átomo, o sea, son moléculas monoatómicas. Esas moléculas, si yo agarro, qué sé yo, una molécula de argón, y bueno, la molécula de argón puede hacer así, puede hacer así, o puede hacer así. Puede Claro. moverse en cualquier dirección y sentido. Bien. ¿Ah? Puede moverse en cualquier dirección y sentido, o sea, tiene 3 grados de libertad. Entonces, para gases monoatómicos, el F vale 3. Ajá, ahí va. ¿Y si es más de monotómico? Ahora vamos a eso. Cuando es biatómico ya no es tan fácil. Pero es, digamos, se entiende, no quiere decir que no se entienda. O sea que en el caso que sea monoatómico, F vale 3, porque son las 3 posibilidades que tiene de moverse la molécula. A lo largo, a lo ancho y a lo alto. Es como decir, eje Y, eje X y eje Z. Claro, ahí va. Ahí va. Ahora tiene lógica donde salió. Tiene lógica. Ahora borro este dibujito, ahora volvemos al dibujito este, porque Sí, sí, sí. es una pavada el problema. La cuestión es que entendiendo la teoría, todos estos problemas son muy, muy cualitativos, no hay que hacer cuenta, hay que pensar un poco y ya está, no es gran cosa. Pero lo que quiero decir que el gas monoatómico tiene esa característica, ¿no? Que el átomo es la molécula y tiene la libertad de moverse como quiera. Sobre el eje X, sobre el eje Y o sobre el eje Z. O sea, uno puede decir, está bien, tengo el gas y tengo, este es el eje Y, este es el eje X y este es el eje Z. Entonces tengo las moléculas distribuidas acá. Y bueno, qué sé yo, la molécula que es una molécula monoatómica, bueno, es esta molécula que está ahí y no tiene nada que hacer. Bueno, puede moverse en este sentido, una molécula de masa M, ¿no? Que es monoatómica, molécula monoatómica. Bueno, se puede mover así, con esta velocidad, se puede mover para arriba, con esta velocidad, o se puede mover para este lado, con esta velocidad. Se puede mover para donde quiera, para donde se le cante. Tiene 3 grados de libertad.
Entonces, eso implica, que F vale 3. O sea, 3 grados de libertad. Bueno, el problema suscita, o sea, bueno, en todo caso, si F vale 3, ¿cómo me queda la ley de los gases? Bueno, lógico. Pongo un 3 acá donde dice F, me queda 3 medios de KB por T igual a 1 medio de masa velocidad cuadráticamente. Y esta es la ley de Maxwell y Boltzmann para gas monoatómico, como lo expliqué en el Beeman Show el otro día. Ahora el problema suscita cuando es una molécula que no es monoatómica, como acá, que es una molécula biatómica. Bueno, si es una molécula biatómica, vamos a hacer este análisis. Supongamos que tenemos una molécula biatómica, como la del problema, nitrógeno. El nitrógeno es biatómico, ¿no? Sí. Entonces, consta de 2 bolitas. Supongamos que son 2 bolitas y están unidos por una barrita. Una barrita, supongamos que es rígida, no es tan rígida experimentalmente hablando, podría ser un resorte, pero supongamos que está fija esa barrita que une las 2 moléculas. Esto vale masa M, digamos, es una molécula de masa M que consta de 2 partes. Sería, pongámosle ejemplo, nitrógeno, hidrógeno, que son gases diatómicos. Bueno, está bien. Esto sería masa sobre 2 y esto sería masa sobre 2. ¿Por qué masa sobre 2? Porque la suma vale M, porque la molécula es de masa M. O sea, se supone que N2, N y N son la misma partícula, ¿no? O sea, claro. Si fuese hidrógeno 2 también, o sea, M sobre 2 y M sobre 2. Entonces, esto es una molécula biatómica. Esto es una molécula biatómica. Molécula biatómica. Bueno, por empezar es lo siguiente. Vamos a analizar los grados de libertad de esto. Agarremos este átomo, ¿no? Ese átomo, ¿cómo se puede mover? Se puede mover para donde quiera, para arriba, para la derecha, en el sentido del eje Z, en el sentido del eje Y, en el sentido del eje X. O sea, tendría 3 grados de libertad. Sí. Y esta también, la de arriba también. Obvio. Pero, lamentablemente, hay algo que nos las separa. Hay algo que nos las separa. Es como si nosotros dos, vos y yo, nos atamos de una cuerda. Y yo digo, voy para allá. Y a vos te estoy arrastrando. Che, pará, no. Claro. No, para allá. Y yo tengo que seguir a vos. Y así. O sea, tenemos la libertad de movernos los dos en las 3 dimensiones, pero alguna vez yo te voy a tirar a vos y vos me vas a tirar a mí. Claro, claro. Bueno, pensemos que somos nosotros, vos sos esta partícula y yo soy esta partícula. Vamos a estar ligados por una soga. Bueno, algo fijo, algo rígido. Tenemos la posibilidad, la chance de movernos en el sentido del eje Y, del eje X, del eje Z, perfecto. Pero en algún momento uno tira al otro. Y eso es inevitable. Eso es inevitable. Entonces, salvo que cortemos la cuerda, claro. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Esta partícula tiene 3 grados de libertad. Puede moverse en Y, en X, en Z, y esta también. Pero hay algo que los liga. La soga esta, la barrita esa. Entonces, esta tiene 3 grados de libertad. La de arriba también tiene 3 grados. 3 más 3 es 6. Menos esto que los liga, que es 1, sería 5. O sea, sería 6 menos la ligadura, es 5. Y la cantidad de grados de libertad es 5, no es 6. Perfecto. Entonces esa es la explicación.
Entonces F, que son los grados de libertad, va a ser 3 para la primer molécula, para el primer átomo, más 3 para el segundo átomo, menos la ligadura, que es una ligadura, porque esto sería la ligadura. Esto es la ligadura. Ligadura. Lo que ata, obviamente, a las dos partículas. Claro. Bueno, entonces va a ser 3 más 3 es 6, 6 menos 1 es 5. O sea que la cantidad de grado de libertad de una molécula biatómica es 5. ¿Me explico? Perfecto. Ahí está. Entonces, conclusión, la ley de Maxwell y Boltzmann va a quedar así. Va a quedar así. F sobre 2, o sea, 5 medios de KB por T, igual a 1 medio de la masa de la molécula por la velocidad cuadrática media. Punto. O sea que es lógico que si ahora en vez de tomar una molécula diatómica, bueno, utilizo una molécula triatómica, y bueno, la deducción es similar. Una molécula triatómica Claro. es el ozono, por ejemplo. El ozono, estoy hablando del ozono, puede ser otra cosa. No se me ocurre ahora otra cosa más que el ozono, pero bueno, es lo que me viene a la cabeza. Habría que buscar Está alguna bien. otra, pero el O3, ¿no? Ozono, O3. Sí. Lo que nos cubre y nos protege en la atmósfera de la radiación ultravioleta. El O3, ozono, se logra con las chispas. Cuando hay chispas eléctricas se produce ozono. Bueno, en todo caso, yo te lo borro que ya fue. Si hubiese sido ozono, entonces ahí tenemos una molécula triatómica. Son 3 átomos. Serían 3 más 3 más 3 menos 2. Bueno, buenísimo. Sería 3 más 3 más 3 menos 2 enlacecitos. 3. ¿Menos 3? Claro, porque son 3 ligaduras. Ahora. Yo hice como que puse 3 bolitas y 2 ligaduras que las unían. A ver cómo sería. Sí. Y ahí XZ, ahora tenemos una molécula triatómica, como un triángulo. Bien. Y ahí es como que hay 3 ligaduras. Bueno, esto es M sobre 3, M sobre 3, M sobre 3. Se supone que si sumo las 3 veces de M sobre 3 me queda M. Entonces, tengo 3 ligaduras. 3 ataduras, por decir así. 3 ataduras Claro, y entendí. 3 ligaduras. Entonces, molécula triatómica. Claro, las había dibujado todas lineales, por eso tenía solo 2. Claro, no. Ejemplo, O3, ozono. Bueno, entonces, el número de grado de libertad, ¿a qué va a ser igual? Bueno, tengo esta partícula, o sea, este átomo se puede mover en 3 direcciones. Este también y este también. Sí. Pero hay que ahora restar las ligaduras. ¿Cuántas 3. ligaduras tiene? 1, 2, 3. Tengo 3 ligaduras. O sea, tenemos, evidentemente, 3 ligaduras. Ligaduras. Como son 3 ligaduras, son 3 brazos, tengo que restar las 3 ligaduras. Claro. Entonces, va a quedar 6. Para una molécula triatómica, el número de libertad es 6. Bueno, entonces como la fórmula de Maxwell y Boltzmann era el número de grado de libertad sobre 2 por KB por T, igual a 1 medio de la masa, la velocidad cuadrática media,
Bueno, si F vale 6, Ideal. me queda 6 dividido 2, bueno, que es 3, claro. Bueno, y así va cambiando la formulita en base al grado de libertad. Y así sucesivamente, bueno, encontré una molécula, qué sé yo, tetratómica, qué sé yo. Bueno, no importa. Bueno, No, no creo, honestamente. no, porque además hay que decir la verdad, estos son para gases, no son para líquidos o sólidos, son para gases. Claro, O sea, no me imagino una molécula de gas tetratómica, la verdad que no sé, tendría que investigar un poco más química como para ver si existe, pero supongamos, podría existir, bueno, sí, todo puede existir, pero es raro porque en los laboratorios por lo general se utilizan monoatómico, biatómico y a lo sumo triatómico, pero con los ozono, no sé si habrá otra más, pero bueno, la teoría vale para la cantidad de grado de libertad que sea, porque es una teoría físico-matemática, ¿no? Que después se adapta claro. a la química y al mundo real, pero sí, es así. Eh, o sea, las ligaduras son lo que hacen disminuir la cantidad de grado de libertad del sistema. Ahora, si estas tres ligaduras las saco, si esas tres ligaduras las saco, obviamente cada una va a ser independiente una respecto de la otra. Y bueno, habría 3 más 3 más 3, sería 9 grados de libertad. Claro, porque cada una se puede mover para donde quiera. Claro. Pero la ligadura hace que no suceda eso. Esa es la explicación, ¿no? Bien detallada de la teoría cinética molecular de Boltzmann. Y yendo al problema, el problema decía que pasaba de un recipiente de 10 decímetros cúbicos a uno de 1 decímetro cúbico, y al pasar de 10 decímetros cúbicos a uno de 1 decímetro cúbico a temperatura constante, un proceso Antes, térmico, sí. me preguntaban cómo variaba, no importando si es monoatómico, diatómico, triatómico, puede ser cualquier cosa. Me preguntaban cómo eh, Variaba cambiaba la energía. cambiaba, no, te preguntaba la energía molecular media Sí, y después te bueno, la pregunta preguntaba, es esa, me detengo ahí. vamos, sí, ¿Cuánto vale la energía molecular media? Si yo mantengo la temperatura constante, lo único que hice es comprimir el volumen del recipiente de 10 decímetros cúbicos a 1 decímetro cúbico, la pregunta es, ¿varió la temperatura o no? Eh, en todo momento la temperatura no varió. Y si no varió la claro, temperatura, por la famosa ley, si no varía la temperatura, la energía cinética promedio permanece constante. claro, Porque en función de la temperatura, la energía cinética promedio depende de la temperatura del recipiente, del gas, no depende de la presión. bárbaro. Esa es la respuesta. Esto, lo que hay dentro del frasco son nitrógenos, dice un mol de nitrógeno, Bien, eso es entonces diatómico. sería para biatómico, sería esta fórmula. Claro, Porque en el ejemplo del nitrógeno, el nitrógeno es un gas biatómico. Sí, bueno, no importa, porque sería un 5 medios, no importa. La cuestión es perfecto. que yo sé que la energía cinética va a depender solo de la temperatura, no de otra cosa. Y si la temperatura es constante, seguirá siendo la energía cinética promedio constante. Claro. Media, promedio, claramente son sinónimos. Sí, sí, media, promedio, claro, sí, muchas veces. La estándar también en inglés. eh, Son diferentes Claro. denominaciones. Claro. Bueno, Y y después, la B se sí, dice la velocidad molecular media. la velocidad molecular media habíamos hablado hace un Claro. rato. Las moléculas van en diferentes sentidos y direcciones, en forma Ujú. aleatoria. Y no hay ninguna dirección privilegiada. O sea, lo que quiero decir que van para acá, para allá, para el otro lado, para arriba, para abajo, en sentido, en el espacio de 3 dimensiones van en el sentido y dirección que quieren.
no hay una dirección privilegiada. Entonces, como no hay una dirección Claro. privilegiada, cuando hago el promedio de velocidades, algunas se suman, otras se restan. Unos se suman, otras se restan. Unos se suman, otras se restan. Llega el caso de cuando yo hago el promedio de todas esas n moléculas, esa suma de velocidades va a dar cero. Va a dar cero porque una se suma y otra se resta. Se suma, otra se resta. Es como tener una molécula que va en este sentido y otra molécula que va en sentido opuesto. Entonces, si yo sumo la velocidad, me va a dar cero. Y eso pasa con estas dos, con estas dos, con estas dos. O sea, si yo sumo del total de esas n moléculas todas las posibles velocidades en todos los posibles sentidos y direcciones, como no hay ningún sentido ni dirección privilegiado, entonces la velocidad media en total, o ponderado, o promedio, tiene que dar cero. Tiene que dar cero. No puede dar cero. Porque si no me diese cero, ahí está la pregunta, eso es lo más interesante. Que alguien me pregunte, me diga, ¿y qué pasa si no es, exactamente cero o no es cero? Podría suceder, pero no es el caso, porque si la velocidad promedio fuese distinta de cero, ese resultado me está diciendo que las moléculas están direccionando en un determinado sentido, digamos, moviéndose en un determinado sentido y dirección privilegiado. Es algo que las está trayendo para que vayan hacia un lugar. Es como explicaba recién. Si en el microcentro, que es un reverendo quilombo a la mañana, bueno, ahora no hay gente, pero cuando había gente en viejos tiempos, la gente iba para allá, para acá, para el otro lado, bajaba, entraban a tomar un café, otros se metían una boca de subte, otros subían a un edificio. Los sentidos son aleatorios, es que cada persona hace su vida particular, hace sus tareas y sus funciones en particular. No todo el mundo hace lo mismo y no todo el mundo va hacia el mismo lugar. Salvo que haya una manifestación, qué sé yo, en Plaza de Mayo, en el Obelisco, que todo el mundo va y se concentra ahí, no. Esos son casos particulares. Supongamos que no sucede eso. Voy un día normal al centro y van para allá, van para acá y suben. Cada uno va en un sentido, no hay una dirección y sentido privilegiado, porque cada uno va para donde quiere. Si yo tuviese que sumar la velocidad de todas las personas en sus sentidos y dirección aleatorio, porque puede ser cualquier cosa, y me va a dar ceros el promedio, porque uno va para allá y el otro va en sentido contrario, uno va para allá y el otro va en sentido contrario, el otro sube y el otro baja. Y si sumo las velocidades en promedio me va a dar cero, o aproximadamente cero. Pero si la velocidad no me da cero, no me da aproximadamente cero, estamos hablando, por ejemplo, de una concentración o una manifestación de gente que va hacia un determinado sector. O van todos a Plaza de Mayo, o van todos al Obelisco, por algún motivo X. Bueno, entonces ahí ya la velocidad no va a dar cero, porque todo el mundo confluye en un lugar. Bueno, no va a dar cero, pero no tampoco aproximadamente cero, porque o todos van caminando hacia, claro, imagínate, todos van caminando, no sé, todos hacia el Obelisco o todos hacia un sector, qué sé yo, a la cancha de River, no sé, porque es un gran partido. Bueno, todo el mundo confluye en un lugar, todo el mundo va en el mismo sentido y dirección casi. Entonces ahí la velocidad promedio no va a valer cero. No, porque hay una dirección y sentido privilegiado, van a un cierto lugar. Ese es un lindo ejemplo como para entender del por qué tiene que ser cero la energía cinética, digamos, por qué tiene que ser cero la velocidad media de las moléculas en un gas. Porque las moléculas se mueven para cualquier lado. Salvo que se concentren en algún, pero eso es otra cosa, eso no sucede aquí. No se concentra en ninguna parte, se mueven para cualquier lado. Entonces, si yo hago el promedio, esta molécula va para allá, esta va para allá, esta va para arriba, esta va para abajo, esta va para este costado, esta va para este otro costado, y así, bueno, si yo sumo esas velocidades, porque las velocidades son vectores, al hacer la suma, me tiene que dar cero, porque si este va para allá y este va para allá, la suma de esta velocidad más esta velocidad es cero, porque son opuestos. Bueno, en síntesis, con todas las n moléculas va a pasar eso, que al hacer toda la sumatoria de velocidades, esa suma total va a dar cero. Entonces la velocidad media
o promedio de todo el ensamble de moléculas, es igual a 0, porque no hay ninguna dirección privilegiada. Bien. Esa es la explicación, o sea, es todo muy cualitativo, o sea, acá no hay que hacer ninguna cuenta, salvo, bueno, alguna fórmula que aparezca acá, como la teoría cinética de Maxwell, pero bueno, no todo se contesta con alguna fórmula. Obvio. Pero Y esa es la después te explicación. dice, ¿Cómo? perfecto. Sí, Después te pide la presión parcial del nitrógeno y la presión total del sistema. bueno, acá no hay la presión parcial, acá hay un solo gas, el nitrógeno, así que no tiene sentido hablar de presión parcial o presión total porque es la misma, es un solo gas. El tema es que va a aparecer presión total cuando hay dos gases Ah, distintos, por ejemplo, que yo en un recipiente tengo nitrógeno y después le mezclo hidrógeno, y bueno, al mezclarlo, bueno, el hidrógeno ejercerá una presión del hidrógeno, el nitrógeno ejercerá en ese mismo recipiente una presión de nitrógeno, y bueno, la suma de la presión nitrógeno más de la de hidrógeno me da la presión total. Es la claro. ley de Dalton, la famosa ley de Ok. Dalton que dice que si dos gases ideales coexisten en un mismo volumen, la presión total es la suma de las presiones parciales de los gases que lo forman. Bien. Después en el punto D hay otro, que lo mezclan Claro. con otro. Bueno, y bueno, entonces vayamos al D. En el D te dice que Sí, en otro el D que dice. recipiente Para se que le agrega, dale, ¿cómo dice? dice que en el cuarto recipiente, igual tenían todas las mismas condiciones iniciales, se agrega un mol de hidrógeno a T y B constante. Perdón, sí, un mol de hidrógeno a T y B constante. Sí, Indicar cuantitativamente el efecto que tiene este cambio, y bueno, te pregunta vuelta la energía cinética molecular, la velocidad molecular media, la presión parcial del nitrógeno y la claro. presión total. Está bien, muy bien. ¿Se entendió, no? Esto del... Perfecto, se entendió, sí, súper. Me da pena borrarlo porque me gustó el dibujito. Pero bueno, hay que borrarlo. Y hay que seguir haciendo. Claro. Eh, sí, el problema de era que teníamos un recipiente, eh, no sé qué volumen tenía, pero tenía un gas, que sería nitrógeno, ¿no? Mm. Sí, nitrógeno un mol. El volumen era 10 decímetros cúbicos, 10 puede ser, decímetros cúbicos. 10 decímetros cúbicos a 27 grados centígrados. a 27 grados centígrados. Bien. Y después hay que pasarlo a aquel, bueno, si utilizamos la ley de los gases. Y acá teníamos nitrógeno, ¿no? Sí. Bien. Tenemos nitrógeno ahí y de pronto lo llenamos con, Le ponemos un mol de hidrógeno. bien, un mol de hidrógeno. O sea que le sumamos un mol de hidrógeno. Bueno, se supone que le sumamos un mol de hidrógeno y lo que vamos a obtener es un recipiente. Se supone que hay que haber una valvulita por donde de alguna manera metemos el mol. Claro. Y bueno, una vez que metemos en esa valvulita, llenamos el tanque de 10 litros y, y bueno, ahí ya va a estar obviamente combinado este nitrógeno que estaba antes más este mol de hidrógeno. Y ahora hay una mezcla, ¿no? El volumen, lógicamente, sigue siendo el mismo, 10 decímetros cúbicos. La temperatura Claro. dice que varió o no. No. No.
entonces 27 grados. No varía ni T ni B. Claro, entonces volumen 1 y volumen 2 son iguales, temperatura 1 y temperatura 2 son iguales. Iguales. Esa es la situación física que tenemos. Bien. Bueno, es obvio de que hay dos parámetros termodinámicos, volumen y temperatura, que no han cambiado, pero sí ha cambiado los componentes que tiene el nuevo, digamos, el envase, porque no solamente va a tener nitrógeno, sino va a tener un mol de hidrógeno mezclado, ¿no? Sí. Bueno, en esta mezcla es una mezcla de gases ideales. Y cuando nosotros mezclamos dos gases ideales en un mismo recipiente a una misma temperatura, a eso se lo denomina ley de Dalton, porque la ley de Dalton dice que cuando nosotros mezclamos dos gases ideales en un mismo volumen, o sea, en un mismo recipiente que tiene un volumen B fijo, a una misma temperatura, la presión total de lo que queda adentro es la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que intervienen. Bien. O sea que aquí aplicamos la ley de Dalton. La ley de Dalton nos dice exactamente eso, que la presión total es la suma de las presiones parciales, o sea, la presión del nitrógeno más la presión del hidrógeno. Si es más de dos gases, también, todo lo mismo. Sí, A las sí, P claro, que si sea. dice N gases, la suma de todos. Bien, Claro. perfecto. Esto es para gases ideales, claro. Muy bien. Bueno, se supone que los dos, tanto el nitrógeno y el hidrógeno, se encuentran a la misma presión y temperatura. O sea, nitrógeno e hidrógeno al mismo volumen B y temperatura. Porque si no, no se cumple esta ley de Dalton. Bueno, pero estas son las presiones parciales, o sea, la presión de nitrógeno y hidrógeno por separado, y como son parciales, las puedo calcular por separado, con la ley de los gases, que sería P del nitrógeno por volumen es igual al número de moles de nitrógeno por R por T. Y presión, Acá, perdón, sí, son iguales porque justo se da, que se repite, que son un mol y un mol también, además de que el volumen es constante y la temperatura es constante. sí, ¿cuánto teníamos Hacen de todo. nitrógeno? Había un mol de nitrógeno, ¿no? ¿Cómo? Un Según... mol de nitrógeno y se agrega un mol de hidrógeno. Ah, está bien. Entonces acá teníamos un mol de nitrógeno, porque ese es el dato que faltaba acá. Bueno, muy bien. Entonces, un mol de nitrógeno se mezcla con un mol de hidrógeno. Bueno, ok. Entonces, acá N, N que acá, que es el número de moléculas de nitrógeno, vale precisamente 1. Bueno, vale 1, ya está. Esto vale 1. Y para el hidrógeno, lo mismo. Bueno, yo lo que tengo que hacer es despejar las presiones de acá, y despejarlo y pasarlo al otro lado. La temperatura T, que La misma. es la misma para los dos, pero en Kelvin, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a estos 27 grados Más a 273. 273. Bueno, que en realidad queda 300. en Kelvin, digamos. O sea que va a quedar, exacto, 300. 300 grados Kelvin. Muy bien. Bueno, listo. El R ya sabemos quién es, que es 0,0082 atmósferas por litro sobre grado Kelvin por mol. Listo.
Listo. Y el volumen. Bueno, y acá despejo cada una de las presiones y puedo hacer el cálculo. Va a dar lo mismo. Claro. Va a dar lo mismo, claro. El volumen es 10, bueno. Esto que está multiplicando lo paso dividiendo. Esto es 1 por, bueno, 0. Bueno, después las cuentas se hacen, no voy a hacer las cuentas. Sí, yo la hago rápido que tengo la calculadora. Tiene- 0,082 y dividido 10. Claro. Perdón, 10 por 300, 10 por 300. No, dividido 10, perdón, dividido 10, me falta acá multiplicar el 300. Bueno, hay que hacer esta Por- cuenta y se sacan las presiones. Ahí va, 2,46, ¿no? Las cuentas son lo de menos. $2,46 atmósferas. Sí. Y acá es. En realidad Bien. las presiones van a dar iguales, porque es un mol. Vos fijate que no depende de Claro. la naturaleza no depende de la No. naturaleza del gas. Esto es nitrógeno, esto es hidrógeno. Impuestos, claro. Las presiones van a ser iguales. No depende, claro. Solo depende de la temperatura, del volumen, de los moles, claro. Sí, y nada más. Y nada más. Idealmente depende de eso. Bueno. Ahora, perdón, y si yo le hubiera agregado 2 moles de hidrógeno, ahí ya cambiaría. Ahí pues ya tendría cambia. N. Sí. Bueno, porque este sería acá donde dice presión del hidrógeno sería 2 por R Claro. por T. Bien, y te consulto, porque uno es igual, solo que dice que se le agrega un mol más de nitrógeno. Ahí lo mismo, ahí va a ser, ahí ya directamente puedo poner en la fórmula 2 moles, total, Sí, sí, un mol de nitrógeno se le suma. sí. Siempre y cuando no cambie las condiciones de volumen y temperaturas, sí. No cambia nada. Ah, bueno, entonces sí. Listo. Bueno, está este problema entonces ya. Sí. Porque el otro punto lo que dice es que aumenta la temperatura, AB constante. Bueno, claramente ahí va a aumentar la presión, es como una modificación más, pero sería lo mismo. ¿Y la energía cinética promedio cómo va a ser? En B, que aumenta la temperatura, energía cinética va a aumentar, porque al aumentar la temperatura, sin hacer ningún tipo de cuenta, claramente. Aumentate, claro. Sí, te lo pide una respuesta cualitativa, digamos. Y acá también lo que va a suceder es que la velocidad media molecular va a ser 0 en este caso. Sí. Porque va a aumentar la temperatura y se van a anular las que vayan para diferentes lados. Digamos, convengamos de que la velocidad media, media, no cuadrática media, ojo. No. La velocidad media, no la cuadrática media, va a ser siempre 0, no importando a qué temperatura esté. Por ejemplo, acá estoy a 15 grados en esta habitación y si aumento, pongo el aire, pongo un calefactor y aumenta la temperatura, no importa, la velocidad promedio va a 0, porque las moléculas no van para un lado, para un sector en especial. Van para cualquier lado, las respiro yo, las siento, muevo los brazos y están por todos lados. Sí, re. Siempre 0 el promedio de velocidad. Este se terminó, este problema. Bueno. Después del problema 7, bueno, no sé si querés cortar acá. Sí, corto acá y pasamos Dale. a otro problema que es el problema 7. Finalizo acá y pasamos a eso.